Es justo decir que la investigación se enfrió un poco hasta julio de 2022, cuando la detective Burrell encontró esa llanta en el 5239 de la avenida Potomac. Sí, es correcto. Cuando encontró esa llanta, explíquele brevemente al jurado cómo comenzó la investigación sobre un hombre llamado Henry Tennant. Como dije, hasta ese momento nos estábamos quedando sin pistas, realmente no sabíamos a dónde ir. Continuamente intentábamos encontrar esa camioneta, pero no estábamos teniendo mucha suerte con eso. Así que empezamos a investigar a personas secundarias que no creíamos que fueran tan importantes para nuestra investigación general. Y mientras el detective Lamont y el detective Burrell estaban entrevistando al señor Ordway en la dirección de Potomac, el detective Burrell, como ya ha testificado, encontró esta llanta. Pensó que la llanta se parecía a la que se dejó en la escena, así que decidió llevarla de regreso a la estación de policía. Y usted ya testificó previamente que pudo comparar los números DOT y ver que fueron fabricados en la misma fábrica la misma semana. ¿Correcto? Quiero que me dé un resumen breve de su investigación sobre un individuo llamado Henry Tennant. ¿Qué empezó a recabar sobre el señor Tennant? Bueno, inicialmente no sabíamos que el señor Tennant estaba relacionado con la llanta hasta que después lo descubrimos y regresamos a hablar con él. Hablamos un poco más con el señor Ordway y le preguntamos, oye, ¿de dónde salió esta llanta? Y nos dimos cuenta de que el padre de Henry Tennant en realidad tenía una Ford Lariat azul y fue entonces cuando empezamos a hacer esta conexión. Oye, esta camioneta es la que coincide con la que estamos viendo en el video de vigilancia. La llanta encontrada en la carretera pertenecía a una Ford F-150 de la misma marca y modelo. Así que empezamos a investigar al señor Tennant en cuanto a sus finanzas y registros de peaje, sus registros telefónicos, todo lo que normalmente hacemos cuando empezamos a investigar a alguien. ¿Revisaron los suyos? Mencionaste revisar sus registros financieros. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero también revisaron sus registros telefónicos. Sí, lo hicimos. Identificaron que él tuvo contacto telefónico con el acusado, en este caso, Mario Fernández Saldaña, antes del homicidio. Sí. Y el jurado va a escuchar más adelante a un testigo sobre esos registros telefónicos. Pero, ¿eso fue significativo para usted en su investigación? Sí, lo fue. ¿Identificó usted al señor Tennant como alguien que vivió en la casa en la avenida Potomac, número 5239, en algún momento? Sí, él fue un inquilino anterior. ¿Pudo averiguar dónde estaba viviendo cuando él apareció en su radar como un sospechoso serio en julio de 2022? Él todavía vivía en la misma residencia, solo que ya no estaba registrado como inquilino. Y en este punto, ¿usted no había identificado al tirador que vimos en el video recopilatorio anteriormente? ¿Correcto? Pero usted estaba consciente de que el tirador que vio en el video parecía ser un hombre negro alto. Sí, ¿eso es correcto? ¿Puede describirle al jurado la apariencia física del señor Tennant? Es un hombre negro muy alto y de hombros muy anchos. También usted consideró entrevistar al señor Tennant como sospechoso en el caso en ese momento. En ese momento, Sentimos que probablemente había una muy buena posibilidad de que él estuviera al menos de alguna manera involucrado en esto. Así que cuando tenemos un sospechoso así, lo que nos gusta hacer es dar un paso atrás y aprender todo lo que podamos sobre él antes de simplemente entrar y empezar a interrogarlo. y para aprender todo lo posible sobre él, entrevistaron a personas que estaban asociadas con él. Bueno, primero revisamos sus finanzas, registros y todo eso, y luego empezamos a hablar con personas que lo conocían. ¿Eso incluyó a personas con las que trabajaba y a sus jefes en su trabajo? Sí. ¿Dónde encontró al señor Tennant cuando lo estaba Honestamente. investigando? En Monos and Pallets. ¿Dónde está Monos and Pallets? Quizá a 1 milla y media, 2 millas de la residencia Potomac. Así que eso estaría en el cuadrante noroeste de Jacksonville, Florida. Es correcto. En algún momento decidió continuar con su investigación arrestando a Henry Tennant por cargos distintos al homicidio que estaba investigando. Sí, parte de, ya sabe, una vez que nos dimos cuenta de que era sospechoso y probablemente tenía algún tipo de implicación en esto, empezamos a vigilarlo.
Y finalmente supimos que no tenía una licencia de conducir válida y que había sido un infractor habitual de tránsito, así que en ese momento decidimos proceder y arrestarlo. ¿Y por qué cargos lo arrestaron? Delito grave de conducir con la licencia suspendida. Y también creo que fue acusado de posesión de armas de fuego siendo un delincuente convicto. ¿Y el arma de fuego que tenía fue un arma que realmente recogieron durante su arresto? Sí, creo que sí. De hecho, se clasificó como una escopeta antigua. ¿Era una pistola ni un arma de fuego de 10 milímetros? Number. Era funcional. No lo creo. ¿Cumplía con la definición legal de armas de fuego como para que ustedes pudieran proceder con esa investigación? Describa brevemente para el jurado cómo fue que logró poner al señor Tenen bajo custodia. Reunimos con la oficina del sheriff de Jacksonville, ya que él vive en su jurisdicción para... Ya sabe, nos reunimos con la oficina del sheriff. Explicamos que era sospechoso en nuestra investigación. Ellos aceptaron básicamente llevar a cabo una detención de tránsito y luego traerlo de regreso al Centro de Inteligencia de Armas de Fuego, aquí en la oficina del fiscal estatal para que pudiéramos entrevistarlo. Y el Centro de Inteligencia de Armas de Fuego es una subestación de la oficina del sheriff de Jacksonville. ¿Correcto? Básicamente, Sí. cuando trajiste al señor Tennant de regreso, ¿pudiste obtener una muestra de ADN de él? Sí, lo hicimos. Sí, pudiste obtener un teléfono celular de su persona. Sí, su señoría, ¿puedo acercarme al testigo? Sí. Cuando arrestó al señor Tennant en agosto por conducir con una licencia suspendida, ¿qué vehículo estaba conduciendo? Conducía un Ford Crown Victoria blanco. ¿Tenía un juego de llaves en el bolsillo? Sí. Sí, las tenía. Y esas llaves pertenecían a un Crown Victoria. Number. ¿A qué vehículo pertenecen? A la Ford 150. Te estoy mostrando lo que ha sido marcado e ingresado como prueba estatal número 192. ¿Puedes decirme qué es esto? Esas son las llaves de la camioneta. Y estas son las llaves de la camioneta que recuperaste de la persona del señor Tennant durante su arresto. Y Y te estoy mostrando lo que ha sido ingresado como prueba estatal número 95. Este es un hisopo de la mejilla del señor Tennyson. sí, Y así es como se obtiene el ADN de una persona. sí. ¿Y usted o uno de sus detectives, o mejor dicho, usted tomó este hisopo personalmente? Bobby está... Y aquí tenemos lo que se ha presentado como prueba, como la evidencia estatal. Número 127, este es un teléfono celular que usted le quitó al señor Tennant durante su arresto en agosto de 2022. Sí. ¿Recuerda la fecha en que fue arrestado por conducir con la licencia suspendida o revocada? Tendría que revisar la fecha exacta. Sé que fue en agosto, pero ¿quiere que lo verifique? Claro. Fue el 18 de agosto. 18 de agosto de 2022. Y también te estoy mostrando la prueba estatal 193. Este es un hisopo que se tomó de esas llaves plateadas de Ford que se recuperaron de la persona del señor Tennant durante su arresto el 18 de agosto. ¿Sí? Una vez que tú recogiste esas llaves, estos hisopos y el teléfono celular, ¿pudiste obtener órdenes de registro para la información de ubicación por antenas celulares para el número asociado con el teléfono que recuperaste? Sí, lo hicimos. ¿Pudiste hacer una extracción forense de ese teléfono celular? Sí. Escucharemos más sobre eso más adelante de otro testigo, el testigo experto sobre ese tema. Pero en general, los datos de las antenas de celular del teléfono de señor Tennant lo ubicaron en Jacksonville Beach la noche del 16 de febrero de 2022. Sí, así fue. Y enviaron el hisopo de ADN del señor Tennant al laboratorio de la ATF para compararlo con el hisopo del neumático recuperado de la escena del crimen y el hisopo de las llaves de su vehículo. Sí, lo hicimos. ¿Cuál
¿Cuáles fueron los resultados que le comunicaron? ¿Se encontró el ADN del señor Tennant en ese neumático y en esas llaves? Sin usar ese lenguaje, Bueno, van a escuchar al experto en ADN. Está bien, pero sí, solo. básicamente fue una coincidencia. En cuanto a tu investigación, pudiste confirmar en ese momento, basándote en los datos de localización de las antenas celulares, la aparición del tirador en cámara y esos resultados de ADN, que Henry Tennant, ¿tú creías en ese momento de tu investigación que era el tirador? sí, eso es correcto. Entonces obtuviste una orden de cateo para las pertenencias de Henry Tennant en la avenida Potomac 5239. Sí, ¿Y recuerdas en qué fecha ejecutaste la orden de cateo en la avenida Potomac? Solo voy a revisar mi registro rápidamente. Fue en octubre. ¿Fue el 5 de octubre? Bien, te estoy mostrando, voy a pasar por algunas fotografías bastante rápido y revisar algunos artículos que recogiste en la casa. Esta es la evidencia estatal 101. ¿Es esta la avenida Potomac 5239? Sí, así es. Y esta foto representa de manera precisa y fiel cómo se veía la casa y la apariencia de la casa en octubre de 2022. sí, así es. Y en la evidencia estatal 102, ¿solo estamos viendo otra vista de esa casa? Correcto. Este es el ángulo desde el otro lado del vehículo. Evidencia estatal 103, ¿esta es la entrada de la casa? Sí, ¿La entrada a la casa? correcto. 104 vemos algunas recámaras y vemos que las losetas han sido arrancadas del piso. ¿Correcto? 105, ¿cuántas recámaras hay en total en esta casa? Creo que hay 3 recámaras. Esta es solo otra vista de ese mismo pasillo. ¿Está bien? 106, mientras reviso esto, si pudieras narrar brevemente para el registro. Y este es el mejor baño. 107, ¿Una de las otras recámaras? 108. Otra recámara. En la prueba 109 había correo para esta dirección a nombre del señor Tennant en la residencia. 110 más correo a nombre del señor Tennant. 101, ¿qué es esto que estamos viendo? Esto es solo la cocina. 112. Otra foto del baño. 113, vemos el baño y el lavabo está roto. ¿Correcto? La prueba 114. ¿Es este el interior del garaje? Así es. 115, otra vista del garaje. Sí, ¿Es la 116 dentro del garaje mirando hacia afuera? sí. 117 si estás dentro del garaje, del lado izquierdo del garaje. Correcto. La del estado 118. Fue dirigida a esta área en particular por los inquilinos actuales de la casa, quienes se mudaron después del arresto del señor Tennant. Él dijo que ahí es donde se han colocado muchas de las pertenencias del señor Tennyson. De acuerdo, entonces usted específicamente estaba buscando en el garaje, en esta área, basándose en lo que estos inquilinos le dijeron sobre dónde buscar. Así es. En la 119 vemos un par de botas o una bota. Esa bota fue recogida después por los técnicos de evidencias que estaban presentes contigo durante la ejecución de la orden de cateo. Sí, Y 119, perdón, eso fue 119, 120. Correcto. En la cajuela. 121 que estamos viendo. Es otro ángulo de la cajuela. 122, correcto. Y el 123 es la parte trasera de esas botas. Eso es correcto. ¿Puedo acercarme al testigo, su señoría? Sí. ¿Qué tenían de especial estas botas que hizo que todos las recogieran? Parecían coincidir con las mismas botas que aparecían en el video recolectado de grande, donde se ve al caballero alejándose de la escena del crimen. Y cuando dice caballero, ¿se refiere al individuo, al tirador? Sí, Sí, alguien va a tener que ayudarme con esto. Está bien. Esto aquí está bien, puedes ponerlo aquí por ahora. ¡Claro! Detective Jones, si te pones de pie, ¿puedes ver las botas que están aquí? puedo verlas. Esas son las mismas botas que recolectamos. Estas son las botas que se recolectaron. Y creí que son consistentes con las botas que se le ven al tirador en el video de vigilancia que el jurado ya vio anteriormente. Así es. También recogió una chaqueta en la casa. Sí, ¿Y por qué recogió? Bueno, recogió varias chaquetas, pero en particular al examinar estas chaquetas después, y esto es la prueba 128 del Estado, ¿qué tenía de significativo esta chaqueta en particular? también parecía coincidir con la chaqueta que llevaba puesta el tirador.
No estoy segura. ¿Podrías hacerlo? Creo que cuando él estaba respondiendo, hubo algo. Sí, parecía ser la misma chaqueta que llevaba el tirador en el video. Voy a revisar el resto de estas fotos bastante rápido. La prueba de la Fiscalía 124, ¿ese es el teléfono celular que identificaste anteriormente? Creo que ese es otro teléfono celular. Lo siento, tienes razón. También recogiste un teléfono celular entre las pertenencias de Henry Tennant. Le quitaste uno en agosto. Y en octubre, ¿encontraste uno entre sus pertenencias en el garaje? Sí, es correcto. Y este es un teléfono celular Coolpad. También lo enviaste a la unidad forense informática de la oficina del sheriff de Jacksonville para un examen forense. Sí, lo dijimos. Escucharemos más sobre eso más adelante. El jurado ha escuchado a la ATF sobre la recuperación de la camioneta azul de 2 tonos. Pero quiero que le explique al jurado cómo fue que finalmente localizó el vehículo sospechoso en este caso. Una vez que recibí los registros financieros del Sr. Tennant, localicé una transacción de un servicio de grúa. Luego usamos sus registros de peaje y sus datos de ubicación para básicamente ver dónde estaba, dónde se encontraba ese día. Pudimos localizar la ubicación de la camioneta. ¿Y dónde estaba ubicada la camioneta? Estaba en la casa de su amigo en la residencia del Sr. Johnsport University. No recuerdo la dirección exacta. Puedo buscarla para usted. ¿Usted realmente fue a ejecutar la orden de cateo para esa camioneta? Sí, sí fui. ¿Para recuperar la camioneta? Sí, Está bien. ¿Fue eso en el 1705 de la calle Universidad? Sí, Y ese camión fue sellado, remolcado y procesado en el depósito resguardado del Departamento de Policía de Jacksonville Beach. sí, así fue. ¿Estuvo usted presente durante el procesamiento de ese camión? sí. Voy a repasar algunas cosas. Esta es la prueba 144 del estado. Es una foto de esas llaves que acabo de mostrarte. ¿Pudiste abrir el vehículo con esas llaves? Sí. Aquí estamos viendo la prueba 145 del estado. Esta es la Ford F-150 que recuperaste en el 1705 de la calle Universidad y procesaste en Jacksonville Beach. Sí, es correcto. Y podemos ver que de hecho es una Ford F-150 de 2 tonos. Y esta camioneta tiene una placa que coincide con el registro del padre de Henry Tennant, Henry Clement Tennant. Sí, la tiene. La prueba 147 de la Fiscalía. Veo que el vehículo ha sido sellado. Eso es lo que indican estas calcomanías. Así es. Perdón, la prueba 148 de la Fiscalía es la caja de la camioneta. Correcto. La prueba 149 de la Fiscalía. ¿Qué estamos viendo aquí? Era una llanta de refacción que estaba debajo de la camioneta. Y la prueba 150 de la Fiscalía. Es el interior de la puerta del conductor. La prueba 151 de la Fiscalía. El asiento trasero del lado del conductor. Y prueba estatal 152. La caja que se cree que contenía las botas. Y el señor Miss Raji, la SRA. Rocky, va Dana White por mí. Y mostrarte lo que ha sido marcado como prueba. Prueba estatal 168. ¿Esa es la caja que se recogió del vehículo? Sí, lo es. ¿O la caja fue recogida del vehículo? Prueba 153, ¿qué estamos viendo aquí? Es el asiento delantero del lado del pasajero. Prueba 154. Asiento trasero del lado del pasajero. Prueba 155. ¿Puede explicarle al jurado qué encontró en la camioneta que consideró de valor probatorio y que llevó a una investigación adicional? Entonces, si alguna vez ha tenido cheques de negocios, normalmente vienen con un talón que el dueño del negocio puede conservar para llevar un registro de a quién le escribió el cheque. Esto se encontró dentro de la camioneta y básicamente es el talón de 3 cheques de negocios, pero los 3 siguen intactos. Voy a mostrar esto. Esta es la prueba estatal 167. Estos son los 3 talones de cheques que recuperó en el vehículo. Y razón. Los mismos que aparecen en esta fotografía.
¿Pudo encontrar los depósitos correspondientes a esos números de cheque en los registros financieros de Tennant? Sí, Iba a testificar un poco más adelante sobre eso, pero para adelantarme al final, esos cheques fueron emitidos a nombre del señor Tennant por el acusado en este caso, Mario Fernández. sí, así fue. Bien, estamos viendo en la evidencia 156 una fotografía de un volante. Se tomaron muestras con hisopo del interior del vehículo del señor Tennant para detectar la presencia de ADN. Sí, así fue. ¿Aproximadamente cuántas muestras se tomaron ese día? Decenas. Voy a preguntarle sobre una en particular, la prueba estatal 169. Esta es una muestra tomada del volante por una técnica de evidencias, Ashley Hawkins. ¿Estaba usted presente cuando ella tomó las muestras del interior del vehículo, incluyendo esta del volante? Sí, lo estaba. Y sí, esa es. Y también envió estas muestras, y en particular esta a la ATF para pruebas forenses. Sí, lo hicimos. Y como mencioné, escucharemos al analista, pero también le informaron en algún momento durante su investigación que el ADN de Henry Tennant estaba incluido en esta muestra del volante, como se muestra en la evidencia 156 del Estado. Sí, Evidencia 157 del Estado, ¿qué estamos viendo aquí? Este contenido está dentro del vehículo o proviene del vehículo. Evidencia 158 del Estado. Lo mismo una declaración para pensión alimenticia, creo. Evidencia 1 del Estado, perdón. Evidencia 158 del Estado y está a nombre de Henry Tennant con la dirección 5239 Potomac Ave. Correcto. Evidencia 159 del Estado, vemos que había correspondencia, sobres en el vehículo del señor Tennant a nombre de Mario Fernández con la dirección 5239 Potomac Ave. Así es. Y esos podría ser Dunk correo Bell. basura. Evidencia 160 del Estado, estos son más artículos del interior del vehículo. correcto. La prueba 161, vemos una factura de GIA a nombre de Henry Tennant en 5239 Potomac. Sí, eso es correcto. Y de nuevo, vemos en la prueba 152, otra factura de GIA a nombre de Henry Tennant en 5239 Potomac. Sí, es la misma factura, solo que con una foto diferente. Y aquí el registro vehicular de la Ford F-150 a nombre de Henry Clement Tennant en realidad se encontraba dentro de esta camioneta. Así es. Aquí vemos, eso es una foto de eso aquí en la prueba 163. Sí, ¿Y usted investigó al padre del señor Tennant, Henry Clement Tennant? Sabíamos que él había fallecido, pero no, realmente no hicimos ningún tipo de Esa investigación mi en absoluto. pregunta. ¿Él estaba vivo durante el asesinato de Jared Brightigan? Number. Él había fallecido antes de la muerte de Jared. Así es. Vemos en la prueba 164 papeles del IRS para Henry Tennant en 5239 Potomac Ave. así Y luego, es. ¿qué estamos viendo aquí en la prueba 165? Es un recibo de pago de monos en pallets para el señor Tennant. Y dice Henry Tennant, Avenida Potomac 5239. Ganancias por trabajo a destajo, supongo que le pagaban por pieza, ¿no? Por su trabajo en monos en pallets. Hasta donde entiendo, sí. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en la prueba del Estado 166? Probablemente sí un recibo de cajero automático por un retiro de efectivo del PNC Bank. ¿Y este recibo de cajero automático se encontró en la Ford F-150 azul? Así es. Y la fecha y la transacción de marzo. Bueno, usted testificará sobre eso más adelante. Prueba 200 del Estado. ¿Quién es esta persona? Ese es el señor Henry Tennant. Entonces, mientras recopilaba esta información y recibía los resultados de los datos de las antenas celulares, Ubicando al Sir Tennant en Jacksonville Beach la noche del asesinato de Jared Brightigan, los resultados de ADN del neumático dejado en la escena del crimen, la camioneta y las llaves. y otra información, ¿tomaste la decisión de arrestar a Henry Tennant por el asesinato de Jared Brightigan? Sí, lo hicimos. ¿Le arrestaron de inmediato después de recibir esta información? Number. ¿Puede explicarle al jurado qué técnica o paso de investigación decidió utilizar al mismo tiempo que el arresto de Henry Tennant?
Decidimos usar el arresto como lo que llaman un tickle, porque íbamos a hacer una intervención T3, o lo que comúnmente se conoce como una intervención telefónica, a personas que creíamos que también estaban involucradas en el homicidio. Así que esta es la última parte de su testimonio que vamos a tratar hoy. Y quiero preguntarle un poco sobre qué es una intervención telefónica. ¿Puede explicarle al jurado qué es una intervención telefónica? Es probablemente lo más intrusivo que el gobierno podría hacerle a una persona, y eso es escuchar sus conversaciones telefónicas privadas. Es algo que tomamos muy en serio, hay un proceso largo. Una declaración jurada por escrito tiene que presentarse ante el fiscal del Estado, quien debe aprobarla, y luego presentarse ante un juez. Y solo entonces, si se aprueba, obtenemos la autorización para escuchar estas conversaciones telefónicas. En este caso, ¿cuándo decidió arrestar al señor Tennant? ¿Cuál era, supongo, la fecha objetivo para arrestarlo y completar esta intervención telefónica? Creo que fue en agosto. Voy a revisar mis notas aquí. Perdón, no me refiero a la decisión de solicitar la intervención telefónica, sino a la fecha en que el señor Tennant iba a ser arrestado mientras la intervención telefónica estaba activa. Dame un segundo. Solo quiero revisar mis notas. Fue en enero de 2025 cuando fue arrestado, y eso fue lo que usamos para poner en marcha la intervención telefónica. Mencionaste que una intervención telefónica es probablemente el acto más intrusivo que el gobierno puede hacerle a sus propios ciudadanos. ¿Cómo obtienes la autorización para realizar una intervención telefónica? ¿Simplemente la instalas? Y luego, Pues básicamente tienes que probar que ya intentaste todo lo posible para resolver un crimen y que nada más realmente ha funcionado, pero también tienes que demostrar que las personas tienden a hablar sobre un crimen. Eso generalmente no es cierto en los homicidios. Sin embargo, habíamos visto en ocasiones anteriores que los otros sospechosos que estábamos investigando habían hablado sobre el homicidio. Así que básicamente redactamos una declaración jurada que decía: hemos intentado todo lo posible para llevar este caso ante la justicia, no hemos tenido éxito en hacerlo. Creímos que esta acción específica que generará conversaciones que serán relevantes para nuestra investigación, no cualquier conversación. Y luego básicamente redactamos una declaración jurada en la que exponemos todo esto, cómo planeamos hacerlo, y después se redactan reglas sobre lo que podemos escuchar, lo que no podemos escuchar, y normalmente es por un periodo de tiempo muy específico. ¿Quién opera la intervención telefónica? Quiero decir, en realidad es la intervención telefónica del juez. Tienes que buscar la aprobación judicial para intervenir una línea. Eso es correcto. Y en este caso, ¿buscaste la aprobación judicial para intervenir las líneas de varias personas de interés y o sospechosos? Sí, lo hicimos. ¿Y cuáles eran los nombres de las personas para las que buscaban aprobación para intervenir sus teléfonos? Shona Gardner, el señor Fernández, Un par de hermanos o asociados del señor Gardner, Kim Shensen, Jeremy Ordway, John Pigerseth. ¿Y estas eran personas que eran relevantes para su investigación y que usted creía que se comunicarían entre sí? Así es. Una intervención telefónica se centra en personas específicas, pero solo pone sus nombres en la declaración jurada. ¿Cómo identifica a quién va a escuchar? bueno, primero básicamente tenemos que identificar que el número que tenemos para esa persona realmente está asociado con esa persona, que ese es su número de teléfono real. También tenemos que identificar a la persona y asegurarnos de que estamos enfocándonos en la persona correcta. No estamos escuchando las conversaciones de alguien más. Y básicamente todo eso forma parte de la declaración jurada que se presentaría ante el juez. ¿Se te permite escuchar todo lo que la gente dice en una intervención telefónica? No, básicamente habría personas capacitadas con ciertas pautas que serían emitidas por el tribunal sobre lo que puedes y no puedes escuchar. Ellos podrían escuchar solo un pequeño fragmento de una conversación. Si se determina que la conversación es básicamente irrelevante para nuestra investigación, entonces dejarían de escuchar por un momento
Y luego, si la conversación continuara, podrían volver a escuchar para asegurarse de que sigue siendo una conversación relevante, pero solo están escuchando cosas que realmente son relevantes para nuestra investigación. ¿Y quién determina las pautas para cuándo pueden escuchar y cuándo no pueden escuchar una conversación? Eso sería parte de las estipulaciones que el juez establecería. Entonces, el juez te da parámetros sobre lo que puedes y no puedes escuchar. Eso es correcto. Son, por ejemplo, restricciones de tiempo y de contenido. Correcto. Sería algo así como puedes escuchar durante ciertos segundos. Si determinas que están teniendo una conversación relevante, necesitas dejar de escuchar tal vez por 1 o 2 minutos. Luego puedes volver y revisar la llamada telefónica. Lo mismo, si empiezan hablando de un tema relevante, pero luego dejan de hablar de eso, solo puedes escuchar durante ciertos segundos y después tendrías que dejar de escuchar. ¿Y existen mecanismos de seguridad y protecciones para evitar que interceptes comunicaciones privilegiadas? Cualquier número que supiéramos que pertenecía a una persona con comunicaciones privilegiadas, lo programábamos en el software y eso automáticamente bloqueaba esas llamadas para que no aparecieran en la pantalla del oyente. Si era una conversación o un número que se nos había pasado, en cuanto nos dábamos cuenta, dejábamos de grabar la llamada. Mencionaste antes una frase, provocar conversación en la línea intervenida. ¿Puedes explicarle al jurado qué significa eso? Es un elemento que básicamente está planeado de antemano por las autoridades para provocar una conversación sobre el crimen real que estamos tratando de grabar. ¿Y el evento que vas a usar para provocar una conversación también tiene que estar especificado en la declaración jurada y aprobado por el juez? Sí, así es. En este caso, en enero de 2023, dijiste que ibas a usar el arresto de Henry Tennant para provocar una conversación o hacer que hablaran por la línea intervenida, ¿cierto? Así es. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se implementó ese plan? ¿Cuál fue el modo de comunicarles a estos sospechosos que Henry Tennant había sido arrestado o iba a ser arrestado? Se iba a realizar una conferencia de prensa anunciando el arresto de Henry Tennant por el asesinato de Jared. ¿Quién iba a realizar la conferencia de prensa? La policía de Jacksonville Beach. ¿Y esa conferencia de prensa fue planeada para provocar conversación? Sí, así fue. ¿Y puede explicarle al jurado cómo fue que difundió esa información en la comunidad? La difundimos a través de los medios de comunicación. Entonces, usted anunció a los medios que iba a dar una conferencia de prensa. ¿Qué les dijo a los medios que iba a hacer? Bueno, creo que fue... Básicamente se les dijo de antemano, oigan, se avecina un gran avance en el caso, así que básicamente era para que se interesaran y quisieran informar al respecto. Y después de eso haríamos el anuncio. Entonces, el evento o el aviso era decirle a los medios que iban a tener una conferencia de prensa y anunciar un gran avance, un gran descubrimiento en el caso de Jared Brightigan. ¿Correcto? ¿Y tuvieron esa conferencia de prensa? ¿Conferencia? Sí. ¿Ya tenían intervenida la línea antes de la conferencia de prensa? Sí, ¿Interceptaste alguna llamada? Y voy a hablar específicamente en relación con este acusado Mario Fernández durante esa intervención telefónica. sí lo hicimos. Durante esa intervención telefónica, después de que los medios anunciaran a la comunidad en general que había un gran avance en el caso de Jared Brightigan, ¿interceptó, observó o de alguna otra manera encontró alguna comunicación entre el señor Fernández y la SRA Gardner? Por En ese momento, según su investigación, también estaba vigilando a estas personas en tiempo real. Sí, lo estamos haciendo. ¿Y por qué está vigilando a las personas para las que está solicitando una intervención telefónica? Para asegurarse de que no esté interceptando la conversación de otra persona o ya sabe, básicamente esa es la razón principal. En el momento en que realizó la intervención telefónica y tenía vigilancia y observación sobre el señor Fernández y la SRA, Gardner, ¿dónde se encontraban físicamente en el país? La SRA, Gardner estaba en el estado de Washington y creo que Mario estaba en Orlando en ese momento. No recuerdo si estaba en Jacksonville o en Orlando en ese momento. No, estaban viviendo juntos. Después del arresto de Henry Tennant y esa intervención telefónica, ¿solicitaron una acusación formal contra Mario Fernández por el asesinato de Jared Brightigan? Sí, lo hicimos. Y ustedes lograron esa acusación formal y lo arrestaron en marzo de 2023. Sí, ¿Realizaron otra conferencia de prensa entonces? no lo creo.
Cuando arrestaron al señor Fernández, ¿le confiscaron un teléfono? Sí, ¿Pueden acercarme al testigo, su señoría? Sí. Le muestro que ha sido marcado y presentado como prueba 184 del Estado. Es un Samsung Galaxy A-Trace, tiene una funda. Es el teléfono que le fue confiscado al señor Fernández durante su arresto. No estoy seguro si ese fue el teléfono que se le confiscó. Vamos a ver. sí, ese es. Sí, tomé el teléfono Ese es equivocado el por teléfono, error. su teléfono, sí. Es el teléfono del señor Fernández. Sí, Número de eso, 184. Cuando obtuvo el teléfono del señor Fernández, también lo envió a la unidad de informática forense de la oficina del sheriff de Jacksonville para una extracción forense. sí, lo hicimos. Tengo una última cosa que mostrarle antes de concluir con usted por ahora. Voy a mostrarle lo que ha sido admitido como la prueba del Estado número 194. Es un video con fecha del 25 de enero de 2023. Ese es el día en que arrestaron a Henry Tennant por el asesinato de Jared Brightigan. Y Y aquí estamos viendo una habitación o edificio. ¿Qué lugar es este que vemos? Esa es la oficina del SIGIG. Centro de Inteligencia sobre Armas Delictivas. Sí. Y voy a reproducir este video. No tiene sonido, es solo video. Quise decir video. ¿No hay audio? Y podemos ver a algunas personas en este video. Eres tú a quien vemos y tu compañero, el detective Lamont. sí, es correcto. En este video, en la esquina superior derecha, dice Axon Body 2. Esto está siendo grabado con una cámara de video, un teléfono o una cámara corporal, o disculpa, una cámara corporal. Es una cámara corporal de la JSO. Jacksonville Beach tiene cámaras corporales. Por el momento no está bien. Y aquí vemos a una persona. A las 15:34:18 en la marca de tiempo, ¿quién es la persona que vemos caminando con el overol verde? El señor Henry Tennant. Y Detective Johns, ¿cuál fue el propósito de que K-Show grabara al señor Tennant con la cámara corporal caminando después de su arresto? Él tiene una forma de caminar muy particular o un estilo de caminar único. Y eso era para mostrar que coincidía con el estilo de caminar que aparecía en el video de vigilancia de grada. Te estoy mostrando una última diapositiva. Esto es de la Fiscalía. Esta es una diapositiva que tú o uno de tus compañeros unieron de diferentes clips de vigilancia que recuperaron del 16 de febrero de 2022. Sí, es correcto. Y esto es de la Fiscalía. Esto es una composición de varios clips que se incluyeron en un video que el jurado ya vio, la prueba de la Fiscalía número 91. Y acabamos de ver al señor Tennant caminando, y este es un video que muestra imágenes de video del tirador caminando. ¿Y ustedes hicieron esto para comparar la forma de caminar del señor Tennant con la forma de caminar del individuo que ven aquí? Así es. Y aquí en este video usted mencionó anteriormente que recolectaron unas botas y una chaqueta que parecían coincidir con las imágenes de video que habían obtenido. Así es.